¿Alguna vez te preguntaste cómo es que en una página web, cuando apretas un botón, se puede desplegar un menú, o puede aparecer una alerta, o incluso puedes cambiar el color de fondo de una página? Eso no es magia, eso es gracias al Doom. Si sos nuevo en el mundo de la programación o simplemente te interesa saber cómo funciona, hoy voy a tratar de explicarte de la manera más sencilla qué es el Doom. Para entender qué es el Doom, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que un archivo HTML es como un plano, ya que en él nosotros estamos diciéndole qué componentes tiene nuestra página, su posición y cómo son. Cuando abrís tu página web en un navegador, el navegador lo que hace es construir una estructura organizada de tu página para poder interactuar con ella. Esa estructura organizada es el DOM, el Document Object Model. Ahora, esa estructura organizada en la informática tiene un nombre, a la cual se le suele denominar árbol. Hay distintos tipos de árboles y hay distintas maneras de recorrerlos, pero no voy a tocar ese tema. Solamente te voy a decir las características principales. Un árbol tiene un nodo principal, a lo cual se le denomina la raíz. Luego ese árbol suele tener varias ramas que derivan a otros nodos. A esos nodos se los suelen llamar nodos hijos. Si de esos nodos no salen otros nodos hijos, se denomina hojas. Pero si tienen otra vez hijos, pasan a ser el nodo padre de esos hijos. Ahora, ¿cómo se relacionan los árboles con el Doom? Ahora te voy a mostrar un pequeño ejemplo de todo lo que vengo diciendo. Tengo aquí en el visual, tengo una hoja HTML vacía. Lo que voy a hacer es con Shift y el número 1, le doy Enter, me va a crear una estructura HTML básica. Dentro del body lo que yo voy a hacer es crear un div. Dentro de ese div voy a colocar un párrafo con un lorem. También voy a crear otro div y en él voy a crear dos botones. Como había dicho, cuando yo abrí este archivo HTML en el navegador lo que hizo es crear una estructura. ¿Qué tipo de estructura? Bueno, hizo lo siguiente. Vio cuál es el primer contenedor, o sea, la primera etiqueta. ¿Cuál es? En este caso, la primera etiqueta es el body. Automáticamente creó un nodo. Luego, vio si dentro de esa etiqueta hay más elementos. En este caso, sí los hay. Y el segundo elemento es el div. Y que procedió a hacer otro nodo. Estos nodos los genera el navegador cuando lee el código HTML. Pero como el div está dentro del body, lo que hace es una relación entre ellos. El body es el padre del div porque lo está conteniendo, pero ese div a su vez tiene otros nodos hijos, que es el párrafo y ese div. Entonces el navegador lo que hace es vuelve a generar otros nodos, tanto para el div, para el párrafo, como para el div. Entonces, el párrafo solamente tiene algo en su interior, pero no otra etiqueta, solamente tiene un contenido de texto. El contenido del texto es solamente una propiedad de ese nodo. En cambio, el div dentro tiene otros dos nodos, que son los dos botones. Entonces lo que el navegador procede a hacer es hacer otros dos nodos y relacionarlos con ese div otra vez. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera. Ahora, esto que están viendo aquí, esto es un árbol. Es una forma de organizar los datos. En este caso, lo que estamos organizando es la jerarquía de elementos en la página web. El padre de todos los elementos de la página web, en este caso, es el body. Esta estructura que están viendo, de hecho voy a ponerle nombre a cada nodo.
Esta estructura es la que crea el navegador cuando lee tu código HTML. Esta estructura es el DOM y es lo que nosotros vamos a manipular hoy. Ahora, teniendo en cuenta que ya sabemos qué es el DOM, cómo se organiza, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comentar todo este código que tengo acá. Lo voy a comentar. Y esa estructura HTML que tengo acá, que acabé de comentar, voy a hacerla, pero en JavaScript. Así que lo que voy a hacer ahora es vincular mi archivo JavaScript. Control espacio. Me va a desplegar un menú de todos los archivos que están en la misma carpeta. Y con control clic lo voy a abrir. Una vez que tenemos vinculados los archivos, podemos hacer lo siguiente. Con JavaScript podemos crear nodos individualmente y después relacionarlos. Ahora, voy a crear exactamente la misma estructura, pero desde JavaScript. Entonces, comenzamos declarando una variable. En este caso le voy a poner div principal, que es el que contiene el párrafo y el div que contiene los dos botones. Voy a asignarlo a document.createElement. Con este método, el de document.createElement, lo que prácticamente me dice es que voy a crear una etiqueta HTML desde acá, de forma local. Entonces, entre los paréntesis y entre comillas, voy a escribir la etiqueta que yo quiero crear, en este caso un div. Ya creé el div, ahora voy a crear el otro div, pero en vez de principal lo voy a llamar secundario. Con createElement lo que hago es prácticamente crear una etiqueta HTML. Creé los dos div, ahora voy a crear los dos botones. También lo repito y solamente le voy a cambiar el nombre. Bien, ahora solo me faltaría el párrafo. Nosotros tenemos creado todos los elementos en nuestro archivo JavaScript, pero si pasamos al navegador vamos a encontrar que no hay nada, está en blanco. De hecho, solamente podemos ver nuestro código comentado. Esto pasa por lo siguiente. Ahora, yo creé esos nodos, pero no los relacioné entre ellos. Así que voy a empezar a crear las relaciones. En este caso yo lo voy a crear de abajo hacia arriba para guiarme bien. Lo primero que voy a hacer es vincular los dos botones con el div que lo contiene. Entonces voy a llamar al div secundario y voy a utilizar el siguiente método, append_child. Con este método append_child lo que hago es agregar uno al final. Entonces voy a colocar mi elemento creado, en este caso el botón 1. Voy a repetir lo mismo para el botón 2, pero esta vez solamente le voy a dejar el append para que vean. Y tengo el botón 2. Si yo voy al navegador, todavía no me va a mostrar nada, porque lo único que hice fue relacionar estos dos botones con el div. Ahora voy a relacionar el div de los botones y el párrafo al div principal. Voy a tomar el div principal, punto append_child otra vez, y voy a colocar el párrafo. Voy a copiar lo mismo y voy a colocar el div secundario. Bien, hicimos estas dos relaciones y solamente nos queda una última relación, y es la de ese div con el body. No tenemos la referencia del body en ningún lado. Podemos asignarle un ID, pero también podemos hacer lo siguiente.
Voy a crear una variable, la voy a llamar body, y en este caso voy a hacer lo siguiente: document.body. Ahora voy a tomar ese body que creé, body.appendChild, y le voy a pasar nuestro div principal. Ahora quiero que miren lo siguiente. Tengo algo raro acá. Se añadió el div con el párrafo y los dos botones. Como ven acá debajo de mi script, tengo el párrafo, tengo un div que tiene un párrafo, que tiene un div también con dos botones, pero está completamente vacío. ¿Por qué está vacío? Bueno, al crear los elementos de esta forma manual, estamos creando elementos vacíos. Pero nosotros podemos acceder a las propiedades de ese elemento. Entonces voy a hacer lo siguiente: al párrafo voy a cambiar su contenido de texto, porque el loren es prácticamente eso, es el contenido de texto del párrafo. Entonces voy a copiarlo. Eso se cambia de la siguiente manera, con la propiedad textContent. Voy a usar las comillas invertidas para que me permita escribir en varios renglones, y voy a pegar todo el loren. Ahora, si vuelvo al navegador, ahora sí se va a reflejar los cambios y ese P ya no va a estar vacío, va a tener todo el contenido de texto. Ahora, estos dos botones tenían algo en su interior, tenían enviar y cancelar. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Si vamos a la página web, ahora sí que presenta cambios. Tengo ambos botones y tengo el párrafo. Bien, lo que nosotros hicimos fue crear todos los elementos sueltos e ir relacionándolos. El navegador hace eso de forma automática cuando empieza a leer el código HTML. En este caso el navegador lo hace a la inversa de como lo hice. Comienza primero del body, luego relaciona lo que tiene en su interior, en este caso el div, y luego relaciona lo que tiene en el interior del div, el párrafo y el otro div que contiene los dos botones. Todo ese proceso que hice lo hace automáticamente el navegador. Pero tener que crear todos los elementos manualmente y después acceder a cada elemento para cambiar su propiedad es muy tedioso. Pero podemos hacer lo siguiente: lo que voy a hacer es voy a eliminar todo eso para que no moleste. Voy a eliminarlo y solamente me voy a quedar con la variable del body para obtener el body. De hecho voy a borrar esto también. Y voy a hacer lo siguiente: voy a tomar el body y le voy a decir que voy a cambiar su estructura HTML interna, como con la siguiente propiedad: inner HTML. Con esta propiedad lo que yo hago es cambiar el interior de su HTML. Por ejemplo, voy a copiar todo esto y voy a pegarlo acá. Si vamos al navegador, verán que no hubo mucho cambio, porque está el div con el párrafo y los dos botones contenidos en un div. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Que en este caso las relaciones y crear los nodos lo hizo el propio navegador. Nosotros solamente tomamos el body y le dijimos que cambie su estructura interna. De hecho, quiero que noten otra cosa más. El comentario que aparecía anteriormente desapareció porque nosotros modificamos la estructura HTML. De hecho, quiero que miren. Ahora, yo comenté el código de cambiar el interior del HTML del body y todavía está el comentario. Pero
Si yo vuelvo a descomentar el código JavaScript, ya no está el comentario en el HTML. Ahora, yo voy a crear un botón que se va a llamar crear. Cuando yo vaya a la página no voy a encontrar el botón porque como lo había dicho, al cambiar el interior del HTML lo que hago es eliminar el anterior y escribirlo con el nuevo contenido, que es lo que yo introducí acá. Ahora, si yo pongo un más antes de ese igual, quiero que miren lo siguiente. Está el botón crear y también está el párrafo, porque lo que yo hice, de hecho también está el comentario, como pueden ver, porque lo que hice es que al contenido HTML que ya tiene la página se le sume el siguiente contenido HTML. Bien, una vez que ya sabemos esto, podemos ir jugando. De hecho, acá le voy a poner un onClick, le voy a poner un método que se llama onClick, y el método se va a llamar crear. Añado paréntesis porque es una función. Ahora voy a crear una función acá, y dentro de esa función voy a colocar voy a colocar esta parte. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer clic y como ven se actualizó esta parte y generó un div con el generó el div con el párrafo de los botones. Ahora, como tenía un signo más, cuando yo vuelva a apretar se va a volver a crear, porque lo que yo hago es concatenar esos elementos, y ahora tengo 5 divs con párrafos y botones. Esta es una manera de ir creando los elementos con interacciones. Ahora voy a hacer que se eliminen cuando se tocan este botón. Voy a utilizar la misma forma que es el onClick, pero en vez de crear lo voy a llamar ya eliminar. Voy a crear otra función. Ahora, para eliminar un nodo tenemos que pasar un nodo, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en el botón, en la función del onClick, voy a pasarle un parámetro. Ese parámetro va a ser this. This lo que le dice es prácticamente que se envíe a sí mismo, que el botón se envíe como un nodo. Y ahora van a ver por qué. Si yo recibo ese nodo, puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar el nodo que recibí, btn.remove y va a pasar lo siguiente. Voy a crear toda esa estructura y ahora lo que hago es voy a apretar el botón de cancelar, y como ven se eliminó ese nodo, se eliminó el botón. Lo que hice prácticamente es decirle que tome ese nodo y simplemente lo elimine. Pero nosotros no queremos solamente eliminar el nodo, queremos eliminar toda la estructura y que quede solo el body. Para eso podemos utilizar otros métodos. Por ejemplo, si yo coloco .parent element, esta propiedad lo que me dice es quién es el padre del nodo. En este caso, como yo estoy pasando el botón, me va a decir que el padre es este div. También podemos removerlo. Por ejemplo, recargo, y si ahora yo le doy a cancelar, se va a eliminar el padre que está conteniendo el botón. Por ende, se van a eliminar los dos botones. ¿Lo ven? Lo que está sucediendo es lo siguiente. Antes yo solamente borraba el botón porque borraba el nodo. Ahora lo que estoy haciendo es borrar al padre de ese nodo. Por ende,
los hijos también se van con él. Queda solamente este div y este párrafo. Ahora lo que también quiero es eliminar el párrafo. Para ello lo que tenemos que hacer es acceder al padre del padre. Y esto, lo que voy a hacer es simplemente copiar esta parte del código y pegarla acá. Lo creo. Ahora lo voy a crear. Y ahora le voy a dar a cancelar. Y quiero que miren lo siguiente. Se elimina completamente ese div. Voy a volver a crear. Yo aquí tengo ese div. Le voy a dar a cancelar. Y como ven, se eliminó totalmente. De hecho puedo hacer varios y que solo se eliminen algunos. Por ejemplo, acá no parece que se está eliminando, parece que se está eliminando el último. Pero en realidad lo que está pasando es, se está eliminando y el de abajo está ocupando el lugar. Esta no es la manera más práctica de eliminar, o por lo menos de buscar cuál es el padre. Podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer un ID igual a padre, por ejemplo, ¿no? Este div tiene un ID que es igual a padre. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable. Voy a llamar contenedor. Es igual a el nodo que pasé en mi función, en este caso el botón. Punto closest. Y le voy a decir lo siguiente. Que busque a un elemento que tenga el ID padre. Y que ese elemento contenedor, sea el que se remueva. Vuelvo a actualizar, lo creo y lo elimino. Y como ven, no cambió mucho. De hecho, acá está el div padre. De hecho, si yo creo varios, no generan confusión porque yo al apretar el botón, o sea, lo que hago al apretar el botón es estoy pasando el propio botón como elemento, y el call set lo que hace es buscar hacia arriba cuál, y como encuentra a su contenedor, se elimina solamente este contenedor, solamente este nodo. Ahora sabemos que el Doom trabaja con nodos y ahora sabemos manipular esos nodos. De hecho, podemos hacer algo más. ¿Qué tal si a ese contenedor le cambiamos el color de fondo? Para ello, nosotros podemos acceder y jugar con todas las propiedades de cada nodo de nuestra página web. Por ejemplo, aquí voy a colocar contenedor.tile.backgroundColor es igual a, y acá lo voy a poner 250. Tengo que pasarlo en la lista 00. Esto tiene que ir en formato de texto, me parece, porque aquí va RGB. ¡Tarán! Como ven, ahora en vez de eliminarse, lo único que hace es cambiar el color. Bueno, de hecho, voy a crear otra función. A su vez, se tiene que pasar un nodo. Y voy a copiar esto. Yo acá tengo 3. Solamente voy a cambiar el color al primero y al tercero. Y al del medio lo que voy a hacer es lo voy a eliminar. Y ahora ven, tomo el lugar del otro. Ven, a esto es lo que me refiero. Ahora, yo voy a ir, como ven, tengo aquí los divs simples. Pero ahora si yo le doy clic para que cambien los colores, quiero que miren la etiqueta HTML. Quiero que miren el div. En especial el último y el primero. Como ven, ahora se le agregó esto. Se le agregó una propiedad style que dice background color. Y el color, el primero, también. Eso es porque puedo acceder a las propiedades de los nodos y ir cambiándolos. Bien. O incluso podemos hacer lo siguiente. En vez de escribir directamente el background, podemos
siempre podemos hacer lo siguiente. Podemos acceder a las clases con una propiedad que se llama class list. Podemos acceder a la clase. Podemos añadir una clase, por ejemplo. Y class list lo que hace es acceder a las clases de ese nodo, o sea, a las clases de ese elemento. Y con el método add lo que voy a decirle es que añada una nueva clase. En este caso yo tengo acá en mi HTML, tengo una etiqueta de estilos que tiene justamente una clase activo. Si yo aprieto el botón de enviar, quiero que miren el segundo. Miren esto. Se le añadió una clase activo. ¿Y qué tal si en cancelar yo remuevo esa clase? En vez de add, solamente remove. Activo. Quiero que miren. Voy a quitarle al medio. Como ven, puedo quitarle y agregarle las clases. ¿Ven? Activo, activo, desactivo. Eso es una forma de ir jugando con los nodos. Eso se utiliza muchísimo cuando hay elementos que tenemos que ocultar o hay elementos que tenemos que mostrar. Ahora, ¿qué tal si yo quiero? De hecho voy a cambiar un poco. No va a ser enviar, sino que acá va a ser mostrar. Y en vez de cancelar voy a poner ocultar. Voy a cambiar el nombre de mis funciones. Lo que yo quiero hacer ahora es que cuando yo dé clic en mostrar aparezca el párrafo, y cuando dé clic en ocultar desaparezca ese párrafo. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una clase. Voy a tomar la misma clase activo. Bueno, voy a crear una clase que se llama oculto. Y le voy a decir que la opacidad sea 0. Bien. Ahora, como yo tomo el párrafo, bueno, puedo en vez de aquí voy a cambiar el contenedor. Y en vez de que diga voy a cambiar el nombre de contenedor, y en vez de que diga que busque a un ID padre, ahora lo que voy a hacer es, si yo oculto el padre, o sea el div, voy a perder los dos botones y no voy a poder interactuar con ellos. Entonces lo que hago es lo siguiente. A este btn closes lo que hace es me trae el contenedor padre, pero yo puedo hacer lo siguiente: punto query selector y acá voy a poner ASP. Ahora voy a copiar lo mismo para ocultar, pero en vez de remover voy a añadirlo. Me olvidé de las comillas, perdón. No funciona porque me olvidé de las comillas. Ahora, debería funcionar. ¡Tarán! Como ven, oculté el mensaje. Y ahora lo voy a mostrar. No funcionó. Ahora sí, entonces yo creo, lo oculto y ahora lo muestro. Oculto, muestro, oculto, muestro, oculto, muestro. Y con eso podemos ir jugando. De hecho acá lo único que hice fue añadirle y quitarle una clase. De hecho quiero que lo miren. Yo tengo aquí el P y miren, yo lo voy a ocultar y como ven se añadió una clase que es oculto. Yo le voy a mostrar y se eliminó esa clase. Y con eso prácticamente puede ir jugando e ir manipulando todos los elementos. Como ven, no toqué el HTML, solamente para crear el botón que justamente ejecuta la primera función, que es para ir creando todas el div
con el párrafo y los dos div. Esto sería todo de parte de lo que es entender el Doom y cómo, por lo menos, las maneras básicas de cómo manipularlo. Y así me voy despidiendo, espero haberte sido de ayuda y te deseo éxito con todos tus proyectos y tus estudios. Adiós.